hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pueda llenar nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Una alegría y un placer, como siempre, de poder estar con los hermanos y poder compartir la palabra de Dios. El domingo pasado estuve con los hermanos de Mercedes asistiendo a la congregación y ellos mandan saludos a los hermanos, están siempre orando también por la iglesia de Montevideo, orando por los hermanos aquí. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 1 a 10, o sea, todo el capítulo 3. Una vez más, damos la bienvenida a Elber y a Daniel, que Dios les bendiga el tiempo que van a estar en Uruguay. Jonás, capítulo 3, de versículo 1 al 10. Voy a leer el versículo 1 y ustedes me ayudan con los demás versículos que están ahí. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y en su predicación decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que, por mandato suyo y de sus altos personajes, se proclamara en Nínive este decreto: ningún hombre ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja, debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse en cada uno de su maldad, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Amén. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar que Dios nos dé entendimiento de su santa palabra en esta mañana. Señor, estamos agradecidos a Dios por el privilegio que nos concede Dios de poder congregar, de poder juntarnos a Dios en obediencia a tu palabra, Dios, y de poder tener esa libertad, Dios, de cultuar a tu nombre, Dios, de decir que tú eres un Dios grande, poderoso, grande en misericordia, el Dios redentor que nos ha redimido, nos ha salvado. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque creemos, Dios, que tú eres todo lo que hemos cantado en esta mañana, Señor. Y te pedimos que al mirar tu santa palabra en esta mañana, Dios, que tu Espíritu Santo nos asista con gracia, que nos dé entendimiento de lo que está revelado y escrito en tu palabra, Dios, para que podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad, para que Dios, que podamos crecer en obediencia, Dios, a tu voluntad. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, Señor, y pedimos que tú nos enseñes en esta mañana una vez más. Así nosotros oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jonás capítulo 3 del 1 al 10, y el título del sermón de esta mañana es: Dios tiene un mensaje a ser proclamado. Nosotros estamos mirando esta serie en el libro del profeta Jonás,
y hemos ya avanzado capítulo 1, capítulo 2, domingo capítulo 3, y el domingo que viene, si Dios así nos permite, vamos a concluir el libro del profeta Jonás. Si nosotros te preguntáramos de qué se trata el libro del profeta Jonás, ciertamente muchos dirían de que se trata de la historia de un profeta desobediente, de un malo ejemplo de un creyente. Y algunos hasta podrían decir que Jonás ni siquiera era creyente. ¿Cómo puede un creyente intentar huir, escapar y no hacer la voluntad de Dios? Pero hemos visto que Jonás era siervo de Yahweh, era siervo de Jehová. Capítulo 1, versículo 9 nos dice que Jonás temía a Jehová. Jonás era siervo de Jehová, a quien Jehová hablaba, Dios hablaba con Jonás. Jonás conocía la palabra de Dios. En capítulo 2, como vimos el sermón, en el capítulo 2, Jonás menciona varios salmos de la palabra de Dios en su oración. E incluso el Salmo 115 que hemos leído esta mañana es parte de lo que Jonás menciona en su oración en el capítulo 2. Jonás servía a Jehová en el reino del norte durante los días de Jeroboam II. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, nos cuenta la historia del ministerio, el ejercicio del ministerio de Jonás. Jonás estaba sirviendo a Dios en el reino del norte, era de Galilea, y entonces servía al Señor en esta parte de lo que era el reino del norte. Y el Señor Jesús identifica a Jonás como un profeta de Dios. Jesús va a decir allá en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 39, que una generación adúltera y perversa demanda señal. Y Jesús dice, está hablando a los fariseos, dice a ellos, ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Por lo tanto, Jonás era un siervo de Dios, era un creyente. Y es cierto que había desobedecido a Dios. Lo vemos, capítulo 1, lo hemos pasado, pero no podemos acusar a Jonás de ser un malo ejemplo de creyente. Porque Jonás revela cómo es nuestro corazón. Es cierto, Jonás desobedeció. ¿Y nosotros no desobedecemos a Dios? Por lo tanto, no podemos acusarlo de ser un mal ejemplo, porque nosotros tenemos la misma inclinación. Caminamos seguido en la misma dirección que Jonás. Pero el libro de Jonás no está tratando de el ejemplo de Jonás. Otros podrían decir que que el libro de Jonás se trata del gran milagro en que Jonás fue tragado por un gran pez y estuviera 3 días y 3 noches en el vientre del pez y no muriera. Y es verdad, fue un milagro. No hay otra manera de explicar lo que sucedió a Jonás, sin decir que fue una intervención sobrenatural de la parte de Dios. Dios intervino para que Jonás no pereciera. Dios envía este gran pez que lo va a tragar y lo va a llevar hasta la playa. Una intervención de Dios, algo sobrenatural. Pero no es de esto que trata el libro.
Hay un milagro mucho más grande en el capítulo 3, y ser tragado y ser después devuelto a la playa por un gran pez. El capítulo 3 nos habla de un milagro donde toda una nación llena de maldad, capítulo 1, versículo 2 dice que la maldad de ellos había subido a Dios. Toda una nación llena de maldad, llena de violencia. Capítulo 3, versículo 8, el rey dice: abandonen la violencia. Toda una nación, tras escuchar un breve mensaje, el mensaje que escucharon contenía solamente 7 palabras. El versículo 4 dice el mensaje que predicaba Jonás. Dice así: dentro de 40 días Nínive será arrasada. 7 palabras era el contenido de Jonás. Buen predicador, ¿no? Breve. Uno dice: tenés que aprender con Jonás. No, ¿cuántas horas tenés para hablar? Jonás, un breve mensaje de 7 palabras, predica este mensaje, y lo que encontramos en el capítulo 3 es que toda una nación se convierte al Señor por medio del mensaje que es predicado en aquella ciudad. Un milagro que es mucho más grande que el milagro de ser tragado por un gran pez. Pero tampoco el milagro exalta, tampoco el libro exalta el milagro de Jonás, tampoco está para exaltar el milagro de la conversión de los ninivitas. Entonces, ¿de qué se trata el libro del profeta Jonás? El libro del profeta Jonás nos enseña que hay un Dios soberano, un Dios que creó el cielo y la tierra, y un Dios que sostiene todo el universo. La historia del universo descansa en las manos de Dios. Dios tiene plena autoridad sobre todo el universo. Nada sucede en este mundo que no sea según los designios eternos establecidos por Dios. Nada puede frustrar los planes de Dios. Nadie puede detener su querer. Algo que le costó a Jonás para aprender. Porque Jonás pensaba que podía escapar de Dios, huir de Dios. Compró un boleto para huir de Dios, para ir a Tarsis. Entró en el barco, se fue a dormir el sueño de la desobediencia, y aparentemente todo iba bien, hasta que Dios envía una tormenta y empieza a sacudir el barco, y los incrédulos se ponen impacientes y empiezan a clamar a sus dioses. Se encuentra Jonás durmiendo y le dice: clama a tu Dios, quizás tu Dios nos vaya a librar de esa tormenta. Y la historia nos cuenta que Jonás va a decir: bueno, esta es mi culpa, todo está pasando por mi desobediencia, écheme al mar y todo se va a terminar. Pero lo que aprendemos es que es Dios quien sacude la embarcación, es Dios quien envía la tormenta sobre el barco, porque Dios estaba mostrando tanto a los incrédulos, a los marineros, cuanto al creyente, que quien gobierna la historia del universo es Dios y no los hombres, que lo que prevalece siempre es su voluntad. Y Job aprendió esto con Dios. Mira lo que dice Job, capítulo 42, versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer algunas cosas. No. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ninguno propósito tuyo puede ser estorbado.
Aún el rey arrogante Nabucodonosor, después de ser humillado, antes se exaltó y Dios le humilló, después de ser humillado por Dios, aprendió esa lección. Mira lo que dice Nabucodonosor: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos del cielo y recobré mi razón, porque estaba actuando como un animal, pensando que él podía hacer las cosas, que podía detener a un Dios soberano. Y cuando recobra la razón, dice: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué hacer. Dios es un Dios soberano, y lo que siempre prevalece es la voluntad de Dios. Jonás aprendió esa lección en el capítulo 2. Cuando Jonás es tragado por el pez, allá en el vientre del pez, ¿qué es lo que hace? Clama por auxilio de Dios. Y Jonás dice: Señor, yo sé que fuiste tú quien me echaste al mar y no los marineros. Porque quien gobierna la vida, quien gobierna la historia, es Dios. El Dios que llevó a Jonás a estar en el vientre del pez, y de ahí se arrepintió de lo que había hecho y se comprometió a cumplir con los votos, con las promesas que le había hecho al Señor. Jonás dice en capítulo 2 que él volvería a adorar al Señor y que cumpliría sus votos, capítulo 2, 7, 9, a Jehová. Y en el versículo 9, la parte final del capítulo, del versículo 9 al capítulo 2, él dice, Jonás, lo que aprendió con Dios. Dice: la salvación es del Señor, la salvación es de Jehová. Jonás aprendió que Dios en su soberanía es quien actúa y hace siempre su querer, y que nadie puede detener su mano. Y es esto lo que vamos a ver, es eso lo que vamos a ver en el capítulo 3. Un Dios soberano que gobierna la historia y que actúa y cumple para hacer su voluntad. Pero antes de seguir y mirar al capítulo 3, yo quisiera apuntar algunas cosas muy importantes. Primero, Dios es soberano. La verdad de que Dios es soberano, de que Dios gobierna la historia del universo, de lo que va a prevalecer siempre es la voluntad de Dios. Esto es para traernos consuelo. Me llena de consuelo saber que Dios gobierna todas las cosas. Yo no tengo que andar preocupado, afanado con las cosas. Porque quien gobierna el mundo, quien gobierna la historia, no son los hombres. Quien gobierna la historia del universo no somos nosotros. No depende de nosotros. No es la economía. En tiempos de crisis uno empieza a afanarse, a preocuparse. ¿Y ahora? Pero la palabra de Dios nos dice que Dios es soberano, que debemos descansar en Dios, que debemos aquietar el corazón en la presencia de Dios y seguir confiando de que Él está en el control, aunque haya tormentas, aunque los tiempos sean difíciles. Dios sigue guiando la historia del universo. Segundo, al saber que Dios es soberano, esto debe infundir en nosotros temor. Debe llevarnos a conducirnos a la obediencia a su palabra. No podemos huir de hacer lo que Dios quiere.
En su tiempo Dios tratará con los desobedientes. Por eso la advertencia que viene en el libro de Jonás es: no dejes de cumplir tus votos, no seas desobediente, hagas caso a la palabra de Dios, viva una vida de adoración, porque Dios va a tratar con los desobedientes. Ahora vamos entonces al capítulo 3. Si yo les preguntara, ¿qué es lo que hacen con alguien que no les obedece o con alguien que no cumple con lo que has ordenado? ¿Qué es lo que harían ustedes? En ese capítulo aprendemos que Dios les da una segunda oportunidad. No siempre nosotros estamos dispuestos a dar una segunda oportunidad, y Dios tampoco, no siempre da segunda oportunidad. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, un siervo ejemplar, se equivocó una vez y no entró en la tierra prometida. Dios dijo: bueno, vas a mirar de lejos, pero no vas a entrar. A algunos Dios les dio segunda oportunidad, pero a otros no. Y aprendemos de que tenemos que ser pacientes con las personas. Dios ha sido paciente con Jonás. Dios ha sido paciente conmigo y con ustedes. Y creo que Dios nos ha dado más que segunda oportunidad, o por lo menos para mí. La tercera, cuarta, quinta, y sigue extendiendo su misericordia para conmigo. Aprendemos que Dios lleva a Jonás al punto de partida. Jonás es conducido por Dios de regreso a Jope. ¿Se acuerdan que Jonás salió de Galilea, vino a Jope, tomó el barco hacia Tarsis para huir de la presencia de Dios? Dios le hace volver al mismo punto. Sí, vamos a empezar otra vez. ¿No entendiste? Quien gobierna las cosas soy yo y no vos. Vos tenés que someterse a hacer mi voluntad. Vamos otra vez. Hay en Job una piedra encontrada por los arqueólogos que tiene la imagen de un gran pez y de un hombre que tiene una fecha que lleva al pedido de Jonás. Y por eso se entiende que Jonás vuelve al mismo lugar de donde había salido. Es decir, Dios le va a traer al punto de partida después de tratar con él en el vientre del pez. Y vamos a empezar otra vez. Segunda oportunidad. Y lo vemos que Dios repite lo mismo que le había dicho en el capítulo 1, versículo 1, versículo 3. Lo repite en el capítulo 3, versículo 1 a versículo 3. Jonás llega a Job y va a caminar 800 kilómetros hasta Nínive para ahora hacer lo que Dios le había ordenado. Y yo quiero mirar con los hermanos en esta mañana a lo que nos enseña capítulo 3. Dios tiene un mensaje a ser proclamado. Y el mensaje de Dios tiene que ser sí o sí proclamado. Dios ha entregado un mensaje y es la voluntad de Dios que su mensaje sea proclamado. Y este mensaje está vinculado a la salvación de los ninivitas, de esta gente perdida en sus pecados y rebeldía. Lo sabemos porque tenemos toda la historia completa. ¿Por qué Dios envía a Jonás a Nínive? Porque Dios tenía decidido, establecido salvar a este pueblo por su gracia. ¿Y cómo Dios salva? Por la proclamación del mensaje. Por lo tanto, Dios le había dicho a Jonás: baja y predica. Jonás no fue la primera vez, ahora Dios le dice una segunda vez: baja y predica. Y yo quisiera que pensáramos en la misión de Dios.
El libro de Jonás es considerado un libro misionero. Jonás era profeta entre su propia gente, estaba en la iglesia sirviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ahora vaya a los ninivitas. Está bien, ha servido acá en la iglesia, ha sido una bendición, pero yo quiero que ese mensaje llegue a otros lugares. Pero Jonás no estaba de acuerdo con Dios. Y Dios se hace volver. Y aprendemos en la palabra de Dios que Dios es un Dios misionero. Que Dios tiene una misión. Las escrituras de Génesis hasta Apocalipsis revelan que Dios es un Dios que está actuando en una misión. Y la misión de Dios es buscar y salvar lo que se había perdido. El propio Jesús dijo que Él vino a este mundo para hacer y cumplir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que aquellos a quien Dios le había dado, esos fueran alcanzados por medio de su obra. ¿Y cómo se hace la misión de Dios? Por medio de la predicación de su mensaje a través de sus siervos. Dios pudiera haberlo hecho de otra manera. Dios hizo un gran pez, tragar a un hombre, crió todas las cosas de la nada. Dios pudiera haberlo hecho de otra manera. Pero la manera como Dios ha decidido salvar y alcanzar el perdido es por medio de la predicación del Evangelio, y esto a través de sus siervos. Y lo que aprendemos en la Escritura es que la misión es misión de Dios y no de la iglesia. Muy común escuchar que la iglesia tiene una misión. La misión es la misión de la iglesia. La iglesia tiene que terminar su misión. No. La misión es la misión de Dios. El misionólogo y teólogo Chris Wright, él dice en su libro La misión de Dios, que no es la iglesia que tiene una misión en el mundo, sino que es Dios que tiene una iglesia para su misión en el mundo. Porque la misión es de Dios. Porque si la misión dependiera de nosotros, no se cumpliría. Si la misión dependiera de Jonás, pobre de los ninivitas. La misión es de Dios y depende de Dios, y por eso Dios la llevará a cabo hasta el final. Pero Dios la hará a través de sus siervos. Dios usa siervos y a siervos obedientes. Por eso no significa que no tenemos responsabilidad. La proclamación del Evangelio, del mensaje de juicio y de salvación, fue confiado a la iglesia, para que la iglesia lo proclame. La misión es de Dios, pero Dios ha involucrado a su iglesia en su misión. Somos partícipes juntamente con Dios en la misión. Por lo tanto, la proclamación del Evangelio es un encargo que Dios ha confiado a la iglesia. Pregunta: ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos proclamando? ¿O estamos jugando a ser Jonás? Anoche yo estuve predicando a un grupo de jóvenes bautistas. Hacía más de un año que ellos me venían invitando, y no se daban los tiempos, y Caleb me acompañó ayer. Estuvimos con un grupo de jóvenes bastante grande. Yo decía a Teresa, no creo que sea más de 6, debe ser un grupo chiquito. Y me sorprendió que había ahí por lo menos unas 30 personas. Y ellos, una vez al mes, como jóvenes, tienen un sábado que dedican a hablar de la obra de Dios, de la proclamación del Evangelio. Y llaman a esa reunión, llaman de esta manera: despierta el misionero que hay en ti. Entonces, una vez al mes se reúnen y entonces hablan sobre la obra misionera. Y decían ellos, es para despertar en nosotros la responsabilidad para cumplir con la
tarea que Dios nos ha confiado. Y yo pensaba mientras terminaba el sermón esta mañana, que quizás ellos no hayan pensado, pero el misionero que hay en nosotros, a la semejanza de Jonás, que se durmió en el profundo del barco, tiene que ser despertado. Porque 2 por 3 nos dormimos el sueño de la desobediencia cuando se trata de compartir el mensaje del Evangelio. Hay que despertar en nosotros la responsabilidad. Siempre es lindo, es precioso que se predique el Evangelio, pero prediquen ustedes. Muy lindo, pero háganlo. Hay que despertar en nosotros la responsabilidad. Hay que despertar en nosotros la compasión para con los perdidos. Hay que despertar en nosotros la conciencia de que Dios en su soberanía está obrando para la salvación de los perdidos, para alcanzar sus escogidos por medio de la vida de sus siervos que proclaman el Evangelio. Dios es un Dios soberano. La misión es misión de Dios. Dios cumplirá sus propósitos eternos, pero Dios ha confiado a su iglesia la proclamación del Evangelio. Y yo quiero apuntar 3 lecciones en el capítulo 3 para que podamos aprender esta mañana. La primera lección que aprendemos va del versículo 1 al versículo 3 y aprendemos que hay un mensaje de la parte de Dios a ser proclamado. Versículo 1 al 3 dice: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Y el versículo 4 dice: Jonás comenzó a recorrer camino de un día y proclamaba, diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Jonás no sabía que iba a tener una segunda oportunidad. Dios le rescató del mar, pero pudiera haber perecido en el mar. Pero Dios trató a Jonás con misericordia y lo llevó al regreso, al principio, y Dios entonces le va a decir: vaya de acá hasta Nínive y predica el mensaje que yo te diré. Y nos dice el texto que vino la palabra del Señor a Jonás por segunda vez. Y la expresión segunda vez aquí en el texto no es porque Dios no le había explicado bien el mensaje. No es porque Dios se haya olvidado de algo, de decir algo del mensaje de Jonás. La expresión segunda vez en el texto revela el corazón del mensajero. El mensajero no fue entregar el mensaje que había recibido por primera vez. Por lo tanto, es necesario que el Señor le ordene una segunda vez. Jonás no fue listo, no fue obediente, no había disposición en Jonás. Es un poco de lo que estamos hablando en la carta de los Hebreos los jueves. Tardío para oír. El Señor le dijo: no le hizo caso. Y Dios le dice a Jonás: levántate, disponte y ve a Nínive y proclama el mensaje que diré. Hay un mensaje de la parte de Dios y ese mensaje debe ser proclamado. Y nos dice acá el texto que el mensaje es de Dios. Ve
y proclama el mensaje que yo te diré. El mensaje proviene de Dios. El mensaje no es de Jonás. Nosotros no llevamos un mensaje nuestro. Llevamos el mensaje de Dios. Jonás no le iba a decir lo que le venía a la cabeza. ¿Será que voy a pensar en algo para decirles? No. Él tenía la comisión de ir y entregar lo que Dios le había dicho. El mensaje proviene de Dios. Jonás solo era el instrumento para entregar el mensaje de Dios. El mensaje ya lo tenemos. No es nuestro, es de Dios. Nosotros solo tenemos que entregar el mensaje a las personas. Dios dijo a Jonás, proclama el mensaje que yo te diré. Lo que Dios está diciendo es que Jonás debería ser fiel al mensaje. No adulteres, no cambies, no tardes en proclamarlo. Algunos de los problemas que encontramos en los días de hoy, la iglesia tarda en proclamar. La iglesia adultera y cambia el mensaje. Dios le dijo a Jonás, vaya y proclame lo que yo te diré. Jonás, nos dice el texto ahora, obedeció. Dice la Biblia, levantóse Jonás y se fue a Nínive. En versículo 3, y Jonás se levantó y fue a Nínive. Y Jonás entonces llega a esa ciudad y nos dice en versículo 4 que la ciudad era sumamente grande. Perdón, versículo 3 dice que la ciudad era sumamente grande. La versión Reina Valera 60 dice que la ciudad era grande en extremo. Y el propósito de decir estas palabras de la ciudad de Nínive era para mostrar algunas cosas. Primero, que la ciudad era grande en extensión. Dice el texto que llevarían 3 días para recorrer toda la ciudad. Pero también la ciudad era grande en su poder y gloria. La ciudad de Nínive estaba cercada por una muralla, y la muralla tenía 30 metros de ancho. Podían pasar 3 carros por sobre la muralla que estaba alrededor de la ciudad de Nínive. Había 150 torres en la ciudad de Nínive. Había un zoológico en la ciudad de Nínive. Una ciudad gloriosa frente a todos los demás. Pero era grande también por sus pecados. Dice el texto que la maldad de ellos subió hacia Dios. Eran violentos. Dice el versículo 8 también que ellos tenían violencia en sus manos. Por lo tanto, Dios le dice a Jonás, vaya y proclama el mensaje que yo les diré. Dios tiene un mensaje y este mensaje debe ser proclamado. La segunda lección que encontramos en el texto va del versículo 4 hasta el 9. Vemos que hubo una conversión masiva entre los ninivitas. Nos dice que Jonás recorrió la ciudad proclamando lo que Dios le había ordenado, pero lo hizo a los apuros. Porque dice el texto que normalmente llevaría ¿cuántos días para cruzar la ciudad? 3. ¿Y en cuántos días lo hizo? 1. Creo que se estaba preparando para la maratona de las Olimpiadas en Río de Janeiro. Porque le fue, a la medida que fue, iba gritando en la ciudad, diciendo: en 40 días Dios va a destruir, va a arrasar con Nínive.
Dios le dijo, vaya a Nínive y dígales que su maldad ha subido hasta mí y yo voy a destruirlos, arrasarlos. En 40 días voy a enviar juicio sobre sus vidas y voy a destruirlos. Lo que Dios estaba diciendo a Nínive es que la grandeza, la gloria, la riqueza de Nínive no era nada frente al Dios todopoderoso y soberano. Dios ya había destruido otras naciones. Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Más tarde Dios va a destruir Babilonia. Nunca más volvió a existir. 100 años más tarde, durante el ministerio del profeta Nahum, Dios va a destruir la ciudad de Nínive también. Dios le dice a Jonás, vaya y les diga que voy a destruir, que voy a arrasarlos. Hay algunas personas que cuando escuchan el mensaje de juicio de la parte de Dios, piensan que son indestructibles, ¿no? Dicen, no, a mí no me va a pasar nada. Piensan que son intocables. No, esto, todo es historia. Hay personas que piensan que nunca sufrirán las consecuencias de sus hechos. Pero Dios advierte que vendrá juicio de su parte. Según de Pedro capítulo 3 nos dice que Dios no se ha olvidado de sus promesas. Dios no se ha olvidado de lo que ha dicho, sino que Dios es paciente para que aquellos que va a alcanzar por su gracia no se pierdan. Pero dice ya que el juicio del Señor vendrá como el ladrón. Cuando nadie espera, el Señor enviará su juicio. En 40 días, el tiempo de Dios está determinado. Y lo que nos llama la atención en el texto es que versículo 5 al versículo 9, vemos que como resultado de la predicación en aquella ciudad, los habitantes de la ciudad escucharon el mensaje de juicio. Versículo 5 dice, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Distinto de lo que pasaba entre el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que Dios levantaba profetas entre su pueblo? Una lista de profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Llamaba al pueblo de Dios a arrepentirse de sus pecados y volverse hacia Dios. ¿Y qué hacían ellos con los profetas? Mataban. Mataban a los profetas. No escuchaban. Distinto de lo que había pasado entre el pueblo de Dios, entre esta gente incrédula, rebelde, perversa. Nos dice la Biblia que ellos, cuando escucharon el mensaje de juicio de la parte de Dios, se convirtieron. Ellos escucharon el mensaje muy rápido, un mensaje cortito, 7 palabras. Pero Dios obró en sus vidas. Los habitantes oyeron y creyeron en Dios. Jonás no le dio muchas explicaciones. Mira que es así las escrituras, empieza así, 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 asado. No, Jonás pasó a los gritos, en 40 días viene el juicio. A veces nosotros nos sentimos desanimados cuando predicamos el Evangelio. ¿Y será que faltó decir algo? Pero no entendió, ¿será que dije bien las cosas? El creer viene de Dios. Nosotros proclamamos el Evangelio, anunciamos el mensaje de la paz de Dios, pero el creer es obra de Dios.
Dios obra en la vida de aquellos habitantes de tal manera que ellos creyeron en Dios y se humillaron delante de Dios. El apóstol Pablo nos dice que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. También Pablo nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Lo que nos enseña que el mensaje de Dios no era solamente para los judíos, y que Dios obra con gracia tanto para con los judíos como para con los que no son judíos. El sueño de todo predicador es de ver una nación convertida. No era de Jonás. Jonás quedó decepcionado y con el resultado lo vamos a ver el domingo que viene, capítulo 4. Pero Jonás es el único misionero que se entristece con el resultado. Pero Dios se alegró. Dios se alegra con el arrepentimiento. Dios se alegra con la conversión. Porque Dios hace lo que le place y no lo que al hombre le place. Dios no estaba para hacer la voluntad de Jonás. Jonás tenía que hacer la voluntad de Dios. Y frente al mensaje de juicio inminente, nos dice la Biblia que ellos creyeron y se arrepintieron. Algunas señales de fe y arrepentimiento que encontramos en el texto. Nos dice el versículo 5 que ellos creyeron y se humillaron. ¿Cómo se humillaron delante de Dios? Dice que se proclamó un ayuno, dejaron de comer y de beber, sacaron las ropas lujosas y se vistieron de cilicio, y más adelante se van a cubrir con cenizas. Esto era una manera de demostrar tristeza, lamento, arrepentimiento en el mundo antiguo. Ellos estaban lamentando por sus vidas, por sus pecados. Ellos creyeron que realmente Dios les iba a destruir. Y por eso se humillaron y clamaron a Dios. Nos dice desde el mayor hasta el menor. ¿Por qué? Porque eso va a pasar también con el rey. Dice más abajo, cuando el rey escuchó, versículo 6, cuando llegó a la noticia al rey de Nínive, ¿qué hizo el rey? Dijo, bueno, vamos a llamar a los ejércitos y vamos a destruir a los israelitas. No, se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de cilicio. El cilicio es como estas bolsas que lo meten los alimentos, la harina, el azúcar, y ellos sacaron estas bolsas y se cubrieron con esto. No sé si los adolescentes tendrían coraje de sacar las ropas lindas que tienen y vestirse de silicio. Pero lo que estaba pasando acá era que venían todos coquetos en sus vidas, pero frente al mensaje de Dios, ellos entonces son confrontados y sacan las ropas que tenían y se humillan delante de Dios. Nos dice que el arrepentimiento abarcó desde los más chicos hasta los más grandes. El texto nos muestra que hubo verdadera conversión en aquella nación. Y el texto nos dice que fe en Dios y arrepentimiento de pecados hacen parte de la conversión, de la salvación. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. Y es la fe que nos lleva a creer lo que Dios dice en su palabra, que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y es la fe que nos lleva al arrepentimiento. Es la fe que nos lleva a lamentar y ver nuestra miseria
nuestra rebeldía frente al Dios santo y justo. El arrepentimiento no viene antes de la fe. La fe viene antes del arrepentimiento. Sin creer que Dios es santo y justo, nadie se humilla delante de Él. Por lo tanto, Dios obró en la vida de ellos. Él les hizo creer y por lo tanto ellos, frente a la justicia y la santidad de Dios, se humillaron. Interesante que esa gente no se justificó delante de Dios. Ellos dijeron, pero tenemos que pelear para que seamos una nación y no seamos dominados por los otros. No se justificaron delante de Dios, sino que clamaron al Señor. Ellos sabían que merecían condenación y juicio. Y por eso dice el rey, en el versículo 8, cúbranse en silicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Versículo 9, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su vida y no perezcamos. Ellos sabían que eran merecedores del ira de Dios, merecían el juicio de Dios, pero claman y esperan por la misericordia de Dios, sin saber si lo iban a recibir. Pero clamaban. En otras palabras, ellos estaban diciendo, no merecemos nada de Dios. Pero quizás Dios no nos dé lo que merecemos, que es ser destruido, sino que Dios nos deje vivir. Aprendemos que Dios no tiene obligación de ser misericordioso con nadie. Dios no está obligado a tener misericordia de nosotros. Pero Dios está comprometido en ser justo, en ejercer su justicia. Cuando Dios usa de misericordia, no significa que no haya sido justo, sino que cuando Dios usa de misericordia, significa que Dios ha asumido las consecuencias de la justicia sobre sí. El pecado no quedó sin la paga. Por eso la Biblia nos dice en Isaías 53, versículo 5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas somos o hemos sido sanados. Dios se hace cargo de la justicia. Su vida que era para ellos, fue derramada sobre su Hijo amado. Y lo mismo a nosotros. Merecíamos la ira de Dios. Merecíamos la condenación. Pero Dios, al darnos misericordia, ha castigado a su Hijo en nuestro lugar. Él ha llevado sobre sí nuestros pecados. Y Dios le dio a ellos algo que ellos no merecían, que fue su perdón, la misericordia, la salvación. Encontramos que este pueblo fue perdonado por Dios. Por eso Jonás dijo algo que todavía no entendía bien. En el versículo 9 del capítulo 2, la salvación es del Señor. En los propósitos eternos de Dios, Él había decidido salvar a los ninivitas. No porque merecían. Al contrario, no merecían. Pero el puro afecto de su amor, según el beneplácito de su voluntad, Dios escogió salvarlos. Dios escogió salvar a pecadores por medio de la predicación del Evangelio, por medio del mensaje de Dios. Dios exige fe y arrepentimiento para la salvación. Y eso viene por oír y oír
de la palabra de Dios. La tercera y última lección se encuentra en el versículo 10. Dice: y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino, y entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La tercera lección que encontramos aquí es que todo esto proviene de Dios. La salvación, el perdón. El amor de Dios es incondicional. No somos nosotros quienes amamos a Él para que Él nos ame en cambio. Primero de Juan nos decía eso. Y Él nos amó primero. Procede de Dios. Él nos ama y toma sobre sí nuestra condenación y nos da gratuitamente en su Hijo amado la vida eterna. La causa del amor de Dios no está en nosotros, sino que está en Él mismo. De manera que no hay nada que nosotros podamos hacer para que merezcamos el amor de Dios. Y no hay muchas cosas que tenemos que hacer para merecer el juicio. El hecho de nacer en pecado, ya somos merecedores del juicio de Dios. No hay nada que podamos hacer para merecer el amor de Dios. Pero también no hay nada que podamos hacer para impedir que Dios nos ame. A pesar de las transgresiones y perversidades de los ninivitas, Dios tuvo compasión de ellos y los amó. Y nos dice el versículo 10 que Dios se arrepintió de enviar juicio que les enviaría. Y algunas personas cuando miran ese versículo dicen: hay una falta en la Biblia, hay un error en las Escrituras, porque Dios no puede arrepentirse. Y entonces esto lo dejamos y no hablamos sobre eso. Y cuando se predica de manera expositiva no se puede saltear los temas y tenemos que tratarlo. Pero vamos a entender lo que está diciendo la Biblia. En la Biblia no hay errores. Primero, dice Salmo 9, la palabra de Dios es perfecta. Si hay algún error, no está en la Escritura, sino está en el intérprete. Y aquí está interpretando es el que tiene la falta. La palabra de Dios es perfecta. Miremos entonces primero el versículo 10, dice que Dios vio sus acciones. ¿Se acuerdan de la oración de Jonás? Jonás dijo que Dios no es como los ídolos. El Salmo 115 esta mañana dijo lo mismo. Dios no es como los ídolos, las imágenes. Dios ve, Dios escucha y Dios habla. Esas tres cosas están presentes en Jonás. Dios ve lo que está pasando. La maldad de Nínive subió hacia Dios. Dios escucha el clamor de los marineros. Dios escucha el clamor de Jonás. Dios escucha el clamor de los ninivitas. Dios habla. Dios habló con Jonás. Dios habló con el pueblo por medio del mensaje que predicó Jonás. Dios vio la maldad, escuchó las oraciones y habló con el profeta y por medio del profeta. Dios sigue viendo, sigue escuchando y sigue hablando. Dios no cambia. Dios es inmutable. Él es el mismo por siempre. Pero entonces, ¿qué significa que Dios se arrepintió? Hay dos palabras en teología que usamos para hacer referencia a Dios cuando hablamos de Dios en términos humanos. La primera palabra que usamos en teología es antropomorfismo. La palabra antropos en griego es hombre. De ahí viene la palabra antropología, estudio del hombre. Es una ciencia que se estudia en las universidades, antropología. Se estudia el hombre, su cultura, su origen,
su manera de ser. Todo eso se estudia en antropología. Entonces, antropos, hombre. Morfismo viene de morfeo, y es forma. Es decir, en las escrituras algunas veces se le atribuye a Dios formas humanas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 34, dice que Dios sacó a Israel de Egipto con su mano fuerte y con su brazo extendido. Pero Dios es espíritu, no tiene mano ni brazo. Pero para mostrar que Dios le sacó con su poder, con su gloria. Isaías 59:1 dice: y aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Otra vez está mostrando que Dios sigue actuando para cumplir sus propósitos eternos para la redención. Por lo tanto, se usa formas humanas para atribuir a Dios, y esto llamamos antropomorfismo. La segunda palabra que usamos en teología es antropopatía. Otra vez la palabra antropos, hombre, y patía viene de pathos, y significa afección, sentimientos, dolencia. Hay otras palabras que son conocidas por nosotros, por ejemplo, homeopatía. Homo igual, patía, dolencia. Entonces se trata, es una manera de tratar las enfermedades usando algunos compuestos ahí, que son iguales a las enfermedades. No entiendo mucho de la homeopatía, pero por ahí va la cosa. Otra palabra que se usa con patía es telepatía. Cuando dos personas están hablando y piensan la misma cosa, dicen, ¿cómo que nos hablamos por telepatía? No, así dicen a veces, ¿no? Porque están transmitiendo los mismos sentimientos, las mismas emociones. Por eso la palabra antropopatía es la palabra que se usa en teología cuando en las escrituras encontramos palabras que son inherentes al comportamiento humano para transmitir lo que Dios está haciendo, para que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios que tiene celo por sus cosas. El celo del Señor nos consumió. No está hasta allá. Salmo 104, versículo 31 nos dice que Dios se alegra en sus obras. Alegría es sentimiento que lo tenemos nosotros. Entonces Dios se alegra, es decir, que Dios está plenamente satisfecho con lo que Él hizo. Decimos en Jeremías 32:41, dice Dios: me alegraré con ellos bendeciéndoles, haciéndolos bien. Otra vez, alegría atribuida a Dios, algo que tenemos nosotros, sentimiento, afección. Nosotros no tenemos dificultad cuando las afecciones, los sentimientos son positivos. No cuestionamos, porque está bien. Pero cuando en la escritura encontramos enojo, encontramos ira, o encontramos la palabra arrepentimiento, si no hay algo mal con Dios, no se puede, esta cosa, alguna cosa no está bien. Te presta atención, Caleb, porque después vas a ver lo que significa. Nuestra dificultad es porque para nosotros arrepentirse es siempre pasar de algo peor para mejor. Es lo que había pasado a los ninivitas. Ellos se arrepintieron de sus malas obras, de su malo proceder, y ahora creyeron en Dios y se humillaron delante de Dios. Hubo un arrepentimiento, un cambio de comportamiento. Cuando una persona nace de nuevo, tiene que arrepentirse y cambiar de vida.
Si sigue haciendo lo mismo, viviendo de la misma manera, porque algo está en falta. Por lo tanto, para nosotros, arrepentimiento es siempre de un comportamiento peor, de un peor para algo mejor. No sé si lo puse bien ahí. Tá. De un cambio, de un peor para otro mejor, de un comportamiento peor para otro mejor. Está mal acá, ¿tá? La computadora se equivocó. Pero ese es el concepto que tenemos nosotros de arrepentimiento, de algo peor para mejor. La palabra Nahan, que es la palabra usada para arrepentimiento en hebreo, haciendo referencia a Dios, no implica en que la primera acción sea inferior a la segunda. Escuchen bien, no significa que la primera acción sea inferior a la segunda. O sea, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió del mal que iba a hacer o de enviarles el juicio sobre ellos, no significa que Dios está cambiando de algo mal que estaba haciendo para algo mejor. O sea, Dios, no encontramos cambio en Dios por un fracaso de Dios, por una falla en su carácter, sino que la verdad es que encontramos en la Escritura que Dios ha establecido que en lugar de juicio que el hombre merece, Dios por su gracia le concedería misericordia tras el arrepentimiento. Dios no se arrepiente de pecar, Dios no se equivoca. Por lo tanto, Dios no dejó de ser inmutable en el versículo 10 del capítulo 3, cuando dice que Dios no les dio el juicio que ellos merecían, porque el propio Dios había revelado en su palabra que actuaría así frente al arrepentimiento del hombre. Tras el arrepentimiento del hombre, Dios le daría misericordia, perdón. Por lo tanto, la palabra del profeta está demostrando la fidelidad de Dios a su carácter santo, en mostrar misericordia a ellos como Dios había prometido. Dios debería darles juicio, pero les dio misericordia y perdón. Por eso Jonás dice: la salvación es del Señor. Dios asumió las consecuencias de sus pecados, pagó por sus pecados, y por lo tanto Dios por gracia les da algo que no merecía: misericordia, perdón y salvación. La única manera de escapar del juicio de Dios es recibir misericordia de su parte, es por medio del arrepentimiento. Es por la fe y el arrepentimiento frente a la palabra de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, que encontramos gracia. Por lo tanto, terminando, hay un mensaje de la parte de Dios, y ese mensaje produce salvación, y este mensaje es expresión de la gracia de Dios. Y ese mensaje debe ser proclamado. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por haber escuchado el Evangelio? Yo nunca dejaré de agradecer a Dios por un día haber escuchado el Evangelio. Merecía juicio, merecía condenación, pero Dios, a su gracia, me vino a buscar, me sacó de donde yo estaba, y eso fue por la palabra de Dios. Yo no buscaba a Dios, y ninguno de ustedes buscaban a Dios. Yo no merecía el favor de Dios, ninguno de ustedes merecía el favor de Dios. Hay un mensaje que se proclamado, y ese mensaje tiene que ser proclamado a todas las naciones. Uruguay es una nación y estaba en los planes de Dios, pero tiene que seguir proclamando a otras partes, a otros lugares, a otras personas. Esa es la voluntad de Dios, y somos nosotros quien debemos proclamar donde estamos y por otro lugar donde Dios puede llevarnos.
Debemos proclamarla con fidelidad, tal cual está revelada, y no como le gusta a las personas escuchar, sin cambiarla, sin adulterar. Quisiera desafiarte a hablar a alguien del mensaje de Dios en esta semana. Señor, yo quiero compartir ese mensaje esta mañana, en esta semana. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra, Dios, con alguien. Proclame el mensaje de juicio, pero proclame también el mensaje de salvación, de gracia. Tras el juicio de Dios viene la gracia inmerecida de Dios. La fe y el arrepentimiento es la última diapositiva. La fe y el arrepentimiento es personal. Aunque pueda haber un mover de Dios a nivel masivo, en la historia de la iglesia hemos visto varios movimientos de Dios donde hubo conversión masiva. ¿Se acuerdan de uno? Hechos capítulo 2. ¿Cuántos se convierten? 3,000 personas. Camina un poquito más, convierten otros miles más. La historia de la iglesia marca momentos de avivamientos. En el país de Gales, en Sudáfrica, los Zulus, grandes avivamientos donde hubo mucha conversión. Pero la fe y el arrepentimiento es personal. Dios pide a cada uno cuentas de la vida. El alma que pecar, esta morirá. Por eso la Biblia dice, si alguno cree, o si todo aquel que cree, será salvo. ¿Has creído en el mensaje de Dios? ¿Te has arrepentido y lamentado por tus pecados? Porque sin fe y arrepentimiento no hay salvación. Los apóstoles predicaban, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesús. La salvación es un don de la gracia de Dios. No es por merecimiento, no es por obras nuestras, sino que es por la obra de Cristo. Somos salvos por la obra de Cristo y no por nuestras obras. Dios es clemente y compasivo, Dios es misericordioso, pero la palabra de Dios nos enseña en este texto que Dios no anula su justicia. Aunque sea misericordioso, lleno de amor y gracia, Dios es justo. Cuando Dios perdona nuestros pecados, significa que nuestros pecados han sido condenados en Cristo. Cristo llevó la ira de Dios que era sobre nosotros. En esta mañana, si no has creído en Cristo Jesús, si no tienes a Jesús como Señor de tu vida, haga como la gente de Nínive, clame al Señor. La salvación es del Señor. Yo no puedo salvar a nadie, ni a mí mismo puedo salvar, sino que he sido salvado por la gracia de Dios. La palabra de Dios enseña lo mismo que lo vemos acá en Romanos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Clame al Señor, abandone sus pecados y pida a Dios que salve, porque vendrá ira. La ira de Dios es inminente. En 40 días, o como lo dice allá en 2 de Pedro, como el ladrón viene sin avisar, así vendrá el juicio de Dios. Que podamos ser encontrados, cubiertos por la gracia y por la misericordia de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, a Dios, por tu palabra que nos enseña, Dios, una vez más. Gracias, Señor, porque hay un mensaje de tu parte que ha sido proclamado a nosotros. Hemos sido alcanzados, Dios, por el mensaje que ha sido proclamado. Nos hablaba de juicio, de condenación, pero también nos hablaba de esta gracia salvadora que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por amarnos aunque no merecíamos. Gracias, Señor, por no nos tratar con la ira
y con la condenación eterna que merecíamos nosotros. Gracias por dar a Jesús, que llevó sobre sí todos nuestros pecados. Y gracias, Señor, por darnos la fe para poder creer en tu palabra y para poder creer en la obra única y perfecta de Cristo en nuestro favor. Si hay alguien de nosotros, Señor, que no ha creído, si hay alguien de nosotros, Dios, que todavía no ha abandonado sus pecados y sus malas obras, te pedimos, Señor, que tú en tu gracia obra, Dios, con poder, trayendo convicción de pecado, dando, Dios, la fe para abrazar, para recibir a Cristo Jesús como Señor de su vida. Y danos, Dios, como iglesia, como creyentes, Dios, conciencia, responsabilidad, Dios, en proclamar el Evangelio, así como hemos recibido por gracia, que de igual manera por gracia podamos darle a aquellos que no conocen, que seamos, Dios, una iglesia con la visión del mundo, una iglesia misionera, que no, Dios, no estemos durmiendo el sueño de la desobediencia, tengamos, Dios, convicción de que somos siervos de Dios para proclamar las buenas noticias del Evangelio. Úsanos, Señor, en este día, úsanos en esta semana, que podamos, Dios, anunciar y proclamar tu palabra, Dios, a las personas con las cuales nos relacionamos. Y más, Señor, que podamos ser partícipes de tu obra alrededor del mundo. Que oremos, que Dios podamos ofrendar, que podamos clamar por la salvación de los perdidos. Te pedimos, Señor, que nos ayude a mirar, Dios, como tú miras en mundo. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión y la consolación del Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios esparcido por toda la tierra, hoy y por todo siempre. Amén y amén. Hermanos,